Buenos días a todos y bienvenidos al portal Más Colombia. Hoy vamos a hablar de exportaciones de café con Olga Lucía Cuellar, fundadora de Promising Crops, una empresa enfocada en el empoderamiento de los actores rurales y que acompaña a productores para la exportación de café. Señora Olga Lucía Cuellar, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo está usted asesorando a productores para la exportación de café? Listo. Bueno, yo ahorita hace 5 años y medio fundé mi propia empresa, pero yo trabajo hace más o menos 14 años en la industria del café y allí me he dedicado a trabajar también con empresas privadas en las cuales he ayudado a formular o realizar proyectos con productores para acceder a mercados, ya sea de cafés especiales por calidad o de temas de sostenibilidad. Entonces, más o menos llevo unos 14 años ya con mi propia empresa, unos 5 años y medio que he estado trabajando allí. Señora Olga Lucía, ¿qué perfil tienen las empresas asesoradas? ¿Qué tipos de café exportan y a dónde lo mandan? Nosotros no exportamos directamente el café. El perfil de las empresas, más que todo, tenemos dos características. Uno, trabajamos con la empresa privada, es decir, con clientes de café que ellos quieren, digamos, comprar o facilitar que un producto llegue en mejores condiciones, ya sea en calidad o por cumplimiento de un estándar. Entonces, empresas privadas que son como los que compran este café. Y el otro mercado o las otras personas que asesoramos son como los productores, es decir, productores, ya sea asociaciones o cooperativas o fincas que quieran acceder a este mercado. Entonces son como dos tipos de empresas bastante diferentes. Señora Cuellar, se suele escuchar que para dirigirse a mercados internacionales es necesario ser una gran empresa. ¿Qué tan cierto es eso? No necesariamente, obviamente cuando hablamos de pequeños productores, si pensamos en mi caso, el que más conozco en Colombia, desde que es donde vivo, entonces un pequeño productor tiene menos de 3 hectáreas, entonces lo que produce en 3 hectáreas o menos es muy poca cantidad para, digamos, enviarlo y obviamente hoy en día se han facilitado unos canales en los que tú puedes, digamos, exportar pequeñas cantidades, pero normalmente lo que se hace es que se generan grupos, ya sea formales o no, en donde se acopia una cantidad de café que logre llenar un contenedor o medio contenedor para poder, digamos, exportarlo. Es más que todo un tema de como de facilidad entre logística y costos, ¿no? Porque también si tú vas a vender una pequeña cantidad, pues tienes que enviarlo ya sea por avión, entonces va a tener un costo mayor. Entonces, eso depende de qué mercado le estás apuntando también, eso es muy importante saberlo. Muy interesante. Y bueno, en su concepto, ¿cómo lograr que los pequeños productores se inserten en los mercados internacionales? Eso se hace a través de diferentes formas. Digamos que hoy en día las tendencias de mercado es que muchos de los compradores están llegando directamente a conocer a los productores, tienen relaciones directas. Entonces, digamos que pues siempre hay un intermediario porque tiene alguien que acopiar el café, que hacer toda la logística de exportación. Entonces, eso es uno de los canales, aliarte con el que compra el café, el exportador o el importador y que ellos directamente te ayuden a vincularte con el mercado de cafés especiales. Esa es una forma. Otra forma ya es estableciendo el productor directamente esas relaciones, ya sea porque participa en ferias, ya sea porque está, digamos, conoce muy bien su café y es activo en las redes o empieza a mandar muestras. Entonces hay diferentes formas y canales de hacerlo. O sea, no hay una sola fórmula para poder decir que esto es digamos, lo que debe seguir. Lo que sí es importante es conocer qué tipo de café produces, cuál es mi producto para poder saber a qué mercado puedo acceder. Y bueno, ¿qué requisitos debe cumplir un caficultor para exportar su mercancía? Si lo quiere hacer directamente, ¿te refieres? Bueno, eso pues depende, ¿no? O sea, si lo quiere hacer directamente, pues lo primero es entender para dónde va, porque pues es muy diferente mandarlo a Europa que a Estados Unidos, que a Asia, pues para dónde va, y a partir de eso estudiar las regulaciones, digamos, de ese país, que tienes que si hay una entidad como en Estados Unidos, el FDA, o sea, qué entidad regula eso, cuáles son los requisitos y cumplirlas, ¿sí? O sea, irse hacia atrás. Y lo otro ya la regulación del país como tal, es decir, si es desde Colombia, entonces, ¿qué es lo que me exige mi país para poder exportar? Entonces, lo mínimo es una licencia de exportación, estar registrado ante, pues, digamos, la entidad, que en este caso es la Federación Nacional de Cafeteros, Alma Café, etcétera, y seguir todos estos pasos de regulaciones para poder hacer una exportación y entender muy bien cuáles son, digamos, esos requerimientos tanto de documentos
como financieros, como también del producto, porque hay ciertos países que requieren que estén en bolsas de GrainPro o que estén marcados así, entonces hay que estudiar muy bien las regulaciones del país, Colombia, de qué es exportar y para dónde va, para que todas esas regulaciones tengan como pues cumplan con los requerimientos de ese otro país. Pues justamente me gustaría profundizar un poco este último tema que acaba de esbozar. ¿Qué tanto varían las exigencias del mercado europeo al estadounidense y al asiático? Bastante, sí. O sea, el asiático es muy exigente, tiene sus propias, por ejemplo, en Japón tiene su propia, digamos, certificación orgánica, si es orgánico. O sea, ellos sí varía bastante. O sea, y obviamente dependiendo del producto, si es certificado, tiene que tener digamos, unos papeles adicionales o documentos, perdón. Entonces, sí puede variar, digamos, sobre todo en el tema de documentación de lo que tienes que incluir en esa documentación y ya el requerimiento per se de la institución que supervisa la entrada de alimentos al país, porque al final pues el café es un alimento, está dentro de las categorías, entonces hay unos requerimientos que algunos pueden ser los mismos, pero hay unos pequeños que sí toca estar atentos de qué son los cambios que debo hacer allí o cuál es el documento adicional que debo adjuntar. Interesante. Y bueno, ya cumplimos con los requisitos. Pero señora Olga Lucía, ¿usted podría decirnos al menos cuántas toneladas se necesitan para exportar al año y que ese negocio sea así rentable? Mira, eso es una muy buena pregunta y no te puedo dar una cifra porque lo que te decía es, tú tienes, digamos que uno debe entender para qué mercado va. Hoy en día el mercado ha crecido muchísimo en cuanto a los segmentos, es decir, está el café de volumen que usan para mezclas o las mezclas de, por ejemplo, y eso no es malo, el house blend que le llaman, entonces yo compro volumen, pero pues puede ser de calidad y necesito volúmenes más de un contenedor o más, ¿cierto? Están ya los especiales que dentro de un contenedor pueden haber microlotes, entonces de 10 o 15 sacos y pueden ya ser los microlotes o los nanolotes que le llaman, que es que de ese café que yo produzco, la cantidad que yo tengo es mínima, no sé, tengo 10 kilos, ni siquiera alcanzo a un saco de café y esos 10 kilos los envío. Entonces hoy en día yo creo que no se trata de cantidad, yo creo que se trata de que, bueno, ¿cuál es mi canal? O sea, qué es mi producto? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cierto? Si ya lo tengo identificado y cuáles son esas condiciones y pues trabajar ya sea directamente con el exportador o yo ya trabajo, si yo ya quiero ser exportador con mi propia firma o institución y lo envío. O sea, hoy tú puedes mandar un contenedor y puedes mandar 10 kilos de café para exportar. O sea, la verdad es que es muy amplio y hoy en día, y no solamente en verde, hoy en día hay una tendencia y es que se están creando esos vínculos directos con el consumidor final, donde tú puedes enviarle café tostado en pequeñas cantidades, en 1 libra o en 340 gramos, etcétera. Entonces, el mercado es muy amplio. Lo importante y las cantidades, yo no te puedo decir una. Que sea rentable es precisamente entender muy bien en qué mercado se ajusta tu café. Entonces yo siempre le digo a un productor que en tu finca tú tienes diferentes tipos de café. Tú tienes un porcentaje pequeño que puedes invertirle y hacerlo súper especial y ese tiene un canal que es como la crema, si uno ve en la pirámide es aquí, entonces ese tiene ese canal. Tú después produces una gran masa, que es un café bueno, que si tú empiezas a incrementar la calidad de la finca, ese café también va a ser muy bueno. Y ese, bueno, ¿a quién se lo vas a vender? Que sean compradores medianos, que les guste la calidad. Y ahí ya tienes otra parte del volumen que pueden ser ese café que no es tan bueno, pero tampoco es malo. ¿Y a quién se lo vas a vender? Entonces, uno tiene que entender cuál es la finca, cómo segmentas tu finca para las diferentes calidades o diferentes clientes, o puede ser que tú toda tu finca, porque te dedicas a eso, produces especiales y está bien, pero tienes que identificar cuál es tu producto, identificar cuál es tu mercado y a partir de eso tú mismo entender si
cuál es la viabilidad económica, hacer un ejercicio, decir, bueno, mandé este café para allá, me costó tanto, el costo de producción es tanto, pagarle a los trabajadores, etcétera. ¿Cuánto me quedó? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Lo puedo seguir haciendo? ¿Puedo incrementar ese volumen para hacerlo aún más rentable? ¿O al incrementarlo se me sube el costo de producción? O sea, hay que hacer todo un ejercicio porque también eso es muy importante de entender si realmente eso me está dando la rentabilidad y no solamente enviarlo y pensar que porque te pagaron un poco más estás ganando más y es más rentable. Entonces, sí hay que hacer un ejercicio muy juicioso de entender tu mercado, o sea, tu producto, perdón, entender el mercado y saber cómo puedes llegar allí de una forma, digamos, sostenible. Y bueno, una vez el productor haya realizado ese ejercicio, yo creo que es importante pues hacer un balance un poco de cuáles son las ventajas de exportar y las desventajas a la vez y los riesgos. ¿Usted nos podría hablar un poco más sobre eso? Sí, mira, como el mercado ha crecido y las demandas de los consumidores y de los compradores también empiezan a ser diversas y diferentes, entonces también han forzado que los comercializadores tradicionales o no tradicionales cambien. Entonces hoy en día hay un montón de exportadores en Colombia que manejan, digamos, una muy buena relación tanto con el cliente final como con el proveedor, con el productor. Entonces, tú puedes irte a través de ese canal e inclusive muchos de estos comercializadores te dan acceso al cliente, es decir, tú sabes quién es, para qué usa el café, tú sabes el precio al que te lo va a comprar, tú sabes cuánto exactamente cobra este intermediario, porque al final lo que ellos prestan es un servicio, entonces ellos cobran por ese servicio el valor que necesiten cobrar de acuerdo a lo que ofrezcan, ¿cierto? Eso es un medio en el que puedes hacerlo. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos compran el café, te dan toda la información, pero asumen los riesgos financieros, logísticos y también de llegar allá. Entonces, una ventaja es que tú puedes entregar el café a ellos y pues puedes tener esa visibilidad y esa trazabilidad de que para dónde va el café, cuándo llegó, te pueden mandar la información de que si al cliente le gustó, no le gustó, etcétera, si pagó un sobreprecio, si es una relación directa, te pueden transferir ese sobreprecio y está bien, ¿cierto? Eso es un canal y digamos que los que asumen los riesgos o los servicios logísticos y de transacciones y financieros es la entidad, o sea, el exportador importador. Si tú vas a hacerlo directamente, perfecto también. O sea, si tú tienes la documentación, si tienes la licencia, si tienes la relación directa, pues también lo puedes hacer. Solamente que si yo soy pequeño, yo tengo que, digamos, pagar o contratar los servicios que necesito. Entonces, ¿cómo vas a sacar el café? O tienes una bodega donde lo vas a copiar y lo vas a guardar. ¿Dónde lo vas a, quién lo va a transportar? Tienes que pagar por el transporte. De ahí dónde lo vas a trillar, porque una vez ya lo mandes a un centro de acopio, de ahí tienes ya listo, el cliente dijo, perfecto, sí acepto, tú mandas la muestra, lo aprueba, entonces de ahí otra vez el transporte, procesarlo, es decir, trillarlo y enviarlo a puerto. En puerto tienes que hacer la contratación de la naviera, vuelve y pasa en Colombia en un control de catación para asegurarse que esté bien, entonces pasa allí y de ahí ya se va en el puerto, llega a destino y en destino se vuelve y se envía una muestra, el cliente verifica que es como con la muestra de preembarque, la muestra de arriba, o sea, que sea el mismo café con la de la oferta. Entonces, si él te dice, perfecto, tú lo envías, o sea, ya el importador te lo recibe, lo envía y hace pues toda la transacción. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás exportando y por alguna razón el café algo le pasó y llega a destino y lo catan y no es, el cliente dice, este no es el mismo café, lo rechaza y dicen no lo voy a comprar. Entonces el que asume el riesgo financiero, logístico, tú tienes que dejar el café allá en destino, o sea, en Estados Unidos, tienes que buscar un comprador, normalmente este comprador, como ya hubo un rechazo, no va a pagártelo por el mismo nivel que digamos que te ofreció ese primer cliente, entonces tienes un tema ahí logístico, tienes que negociar con el importador, con el cliente, con otro cliente, etcétera, y todos esos riesgos también pues los corres. Además, pues todo el financiero, o sea, para poder comercializar café, ya si sea, pues si es tu propio café y pequeñas cantidades, lo mandas por avión y eso, pero si tú vas a copiar un poquito más, pues de dónde va a salir el dinero, como quién va a tener el flujo de caja para poder comprar este café y pues de dónde vas a asumir todo el riesgo pues de la bolsa, de la tasa cambiaria, porque la transacción se hace en dólares, etcétera. Entonces, todo eso tú te tendrías que hacer cargo. Si lo haces directamente, eso no quiere decir que sea malo, solo que tienes que tener el conocimiento. O si pues tú no lo haces, entonces tendría que, pues te puedes apoyar en el exportador que pues te brinda
toda esa, pues se encarga de todo ese riesgo y de toda esa logística para tu producto. Entonces, eso depende, o sea, tú tienes que hacer una evaluación, qué es lo que estás buscando y cuál es el negocio en el que estás. Interesante. Bueno, para terminar, señora Olga Lucía Cuellar, ¿qué consejo le daría a un productor que quiera exportar y a un productor que esté dudando todavía en hacerlo? Pues primero yo diría que entiende un poco el mercado, o sea, que exactamente, o sea, donde si es algo que realmente has buscado, tienes una planeación de hace años, estás buscando tener esa exportación y ya tienes un mercado identificado, o un cliente o varios clientes, pues estúdialo, asesórate muy bien, haz números y ve que, o sea, si eso realmente es como lo que buscabas, no solamente en meterte en ese negocio, sino también en que vas a recibir el ingreso que esperabas después de hacer todas las transacciones, después de pagar los impuestos, después de hacer todo esto. Entonces, eso es una parte. Y asesórate, estudia muy bien, o sea, estudia muy bien, hay que entender sobre el tema de, digamos, de los préstamos, hay que entender sobre riesgos financieros, sobre tasas cambiarias y hay que entender mucho sobre cómo se mitigan esos riesgos, porque existen herramientas financieras para mitigarlos. Entonces, no es solamente que es un riesgo, existen las herramientas, entonces estudiar un poco. A ambos, al que esté dudando también, primero conoce tu producto, o sea, entiende qué estás produciendo, qué calidad es, qué potencial tiene. Puede ser que en ese momento la calidad no esté en el top, pero puede ser que estés parado en una gema. Entonces, si tienes la posibilidad de mejorar, entonces dedícate eso primero a mejorar. Si hay un cliente que te está exigiendo cierta calidad o estándar, entonces concéntrate en eso, conoce muy bien el producto, cátalo, o si no eres catador, mándalo a evaluar y entiéndelo y cómo lo puedo mejorar si es que lo tengo que mejorar. Si ya el café está listo, entonces estudia el mercado, quién está demandando este tipo de café, qué condiciones son, si hay que hacer alguna certificación, verificación o hay que comprobar que la calidad X o Y, Z y ya establece pues esa relación comercial. También si lo estás dudando, pues alíate con socios estratégicos locales, es decir, ya sea cooperativas o ya sea exportadores que ofrezcan estos canales de relación directa, es decir, como digo, que tienen esa facilidad de tener toda la trazabilidad y transparencia y te muestran quién es el cliente, hasta inclusive te puede visitar y puedes tener ese acercamiento directo sin tener que ser exportador. Entonces, si lo estás dudando, puedes también elegir ese canal. Y yo creo que lo más importante es conocer tu producto para ambos y entender el mercado, dónde está la demanda y cómo eso lo juntas, ya sea que lo hagas directamente o ya sea que lo hagas a través de un exportador. Señora Olga Lucía Cuellar, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y habernos compartido su experiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Pues yo, como digo, esta es mi opinión. No soy la más experta, pero sí conozco y pues eso es solo una opinión. Obviamente no es que conozca todas las tendencias, pero sí sé que es muy importante hoy en día tener una cadena bastante abierta, transparente y trazable para poder llegar al mercado que está exigiendo el consumidor final. Y es que él quiere saber de dónde es su producto, quién lo produjo y en qué condiciones. Entonces, pues esa es solamente mi opinión. Muchísimas gracias.